Y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, no solamente de poder congregarnos, sino poder también tener acceso a su palabra y la revelación de ella para poder enseñar a otros. Y seguramente no causa muchos seguidores porque hoy quizás el mundo está pidiendo o requiere de otras cosas. Pero realmente el Señor nos quiere llevar por un camino en donde aprendamos a conocerle. Esta serie que hemos iniciado este año, y pretendo, si el Señor me lo permite, a lo largo de todo el año, predicar acerca de Dios, de quién es Él, cómo es Él, qué piensa, por lo menos lo que logremos captar, no solamente yo, sino con ustedes mismos, nuestros hermanos que pueden llegar a ilustrarme también en algún momento, para conocer a ese Dios desconocido. Porque si bien es cierto, en un matrimonio o en una relación de pareja, pareciera que nos conociéramos totalmente, muchas veces esto no es real. Hay cosas que ocurren luego de 20 años que uno nunca pensó que podrían pasar, y regularmente ocurre y se menciona en los momentos de heridas y de dolor. Pero no quiero que te enfoques solamente en lo malo. Hay cosas que aún descubro de mi esposa que me llenan de regocijo y de pasión por ella, de amor por ella. Hay cosas que me enamoran todavía. Y creo que al pasar el tiempo, nuestro amor va madurando a tal modo que hay cosas que ya no importan tanto. Tuve la oportunidad de leer un artículo donde una pareja pasaba como por un escenario, un zoológico, algo así. No recuerdo exactamente qué era lo que refería, pero veían a un mono acostado cerca a la mona. Y estaban dándose besos y estaban sobándose y caricias y etcétera. Pero la gente pasaba y decía, ¿cuán enamorados están estos? Y más adelante, el cubículo que seguía era un león y una leona a un lado y un león al otro. Y decía, mira la diferencia. Aquí se ve el amor y aquí se ve una distancia, una cosa tan tremenda. Para finalizar esta breve introducción, encontramos que la historia dice que la leona y el león, pudiendo estar cerca, han tomado posiciones distintas, pero el problema es cuando alguien ataque a uno de ellos. Esa leona está dispuesta a morir para defender a su león, y el león también para defender a su leona. Y en el caso de los monos aquellos, en momentos de crisis, salen corriendo despavoridos y sálvese quien pueda. De la misma manera, en el caminar con el Señor, nos vamos a veces enamorando de cosas que no son el verdadero objetivo por el cual y para el cual el Señor nos ha dejado un mensaje escrito en su palabra. Nos enamoramos de una tarima, de un púlpito, de hecho de la presencia o la fisionomía física de nuestros pastores quizás. El modo de vida, nos enamoramos del lugar, nos enamoramos del aire acondicionado, de la silla. Esta iglesia me gusta más, es como mencionan, porque no hace tanto calor, o en esta sí hay aire acondicionado y en aquella no. Yo no tengo nada en contra de que nuestros templos estén lo mejor adornados, pero un templo puede estar adornado todo lo que usted quiera, pero si lo que se predica no es de acuerdo a la palabra de Dios, ese templo está vacío. Vacío. Por ello, esta serie, Conociendo a Dios, nos llevará a conocer facetas de Dios que quizás antes no habíamos visto, o quizás usted me complementa. Y estaremos trabajando, estudiando, escudriñando la Escritura para conocer más profundamente a Dios en lo que nos sea posible. ¿Y por qué insisto que es en lo que nos sea posible? Por una sola razón: Él es infinito. Infinito. Infinito.
Y vamos a utilizar nuevamente nuestras dos citas básicas, que son Hechos 17, 22 al 24 y Juan capítulo 17 del 1 al 3. Vamos a Hechos capítulo 17, versos 22 y 24. Dice la palabra: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres. Si nosotros comenzamos con esta escritura y nos dedicáramos a leer de solamente estos, ¿cuántos versículos? 22, 23, 24. 3 versículos, encontraríamos que hoy el mundo carece de una verdadera ilustración de quién es Dios. Estamos hablando, estoy haciendo un recorderis de lo que fue el tema anterior, y vemos un apóstol Pablo en un lugar lleno de monumentos, lleno de imágenes, lleno de ideas y de conceptos mentales acerca de los diferentes dioses. En cada lugar donde estaba, eso se llamaba el Panteón, y el Panteón estaba el areópago, y antes de llegar al areópago, el apóstol Pablo, que era el areópago, era el lugar donde se reunían para cuestiones de discusiones juristas, filosóficas, etcétera, y aún religiosas. Y él había caminado todo el Panteón y había encontrado en diferentes lugares que se habían erigido diferentes monumentos. Y esos monumentos tipificaban al Dios de cada lugar. Pero en un espacio específico había una columna sin un monumento arriba. Y el apóstol Pablo, tomando esto como una oportunidad apologética, digo, para defender la fe, utiliza esta oportunidad para decir, bueno, de ese Dios que ustedes no conocen es el que yo le vengo a predicar. Pero esto debería sonar contradictorio en medio de los que nos hacemos llamar cristianos hace mucho tiempo. De pronto el que vino hoy por primera vez. De pronto no, yo apenas llevo 2 años, 1 año. Usted me lleva más, pastor, usted tiene 20 años de estar predicando. Yo no tengo 20 años, tengo menos de 20 años. Pero no se calcula conocer al Señor por los años que llevamos asistiendo a un lugar de congregación. No es posible calcularlo de esa manera. Se requiere que podamos tener comunión. Usted escuchó a la gente que dice, no, es que esto no es una religión, esto es una relación. Pues el término va mucho más allá, ni siquiera es una relación, vuelvo y repito, relación es, hola vecino, ¿cómo está? Buen día. Una relación cordial de vecino, una relación por allá, por donde sea, con el policía, con el militar, con el alcalde, hola, una relación, hola, ¿qué más? Con el señor de la tienda. Pero no se requiere solo de relación, sino de comunión. ¿Y qué es comunión? Común unión. Y una comunión lleva a ir por los pasos que rigen esa común unión. O sea, un camino en común. Y el apóstol Pablo en el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y aquí hay un golpe bien bravo para aquellos que consideramos que venir a la iglesia, como dicen, o venir al templo, como correctamente deberíamos decir, o congregarnos, decimos que aquí encontramos al Señor. El Señor lo puedes encontrar, sí, en cualquier lugar, aún desde casa, pero la forma en que tienes comunión con Dios no es de acuerdo a tu pensamiento. Estos habían encontrado una forma de relación con sus dioses y de hecho de comunión. El apóstol Pablo le dice, mira, no es cuestión de templos. No es cuestión de templos. Y si leemos el verso 22 en el literal A, dice, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido.
Y este tipo porque esto fue una confrontación. Si yo preguntara cuántos cristianos hay aquí en este lugar, cuántos creen en el Señor, cuántos aman a Dios, cuántos quieren hacer la voluntad del Señor, quizás todos, como lo he visto, seguirían levantando la mano. Pero hay cierta religiosidad allí, porque no se trata de decir, sino hacer. Se trata de ser coherente entre lo que decimos y hacemos. Y el apóstol Pablo está diciendo, miren cuántos santos tienen a sus alrededores, cuántos monumentos en honor a deidades, cuántos rudimentos traen, cuántas costumbres tienen. Qué templo tan grande, qué hermoso todo esto. Son muy religiosos, pero Dios no habita allí. Dios no habita allí. Y él, cuando encuentra esto de que dice al Dios desconocido, sencillamente le está diciendo a ellos, ustedes pueden tener toda la religión del mundo, pero si no conocen a Dios no tienen nada. Y de ese Dios es que quiero predicarle. Así que yo también traigo conmigo la exaltación y la admiración de encontrar ciertas cosas del Señor que poco a poco he ido conociendo en este tiempo para venir a predicarle. Juan 17 dice lo siguiente. El Señor Jesús también se encuentra con una situación parecida, ahora ya con sus discípulos. Juan capítulo 17 verso 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti también. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué encontramos acá? A un Jesús enseñando la manera correcta de conocer a Dios. Pregunto, ¿aquellos israelitas tenían su religión, sí o no? Judaísmo. Por años, generaciones anteriores y anteriores y anteriores y anteriores, 14 generaciones hasta Jesús, habían estado trabajando en cuanto a su religión. ¿Sí te has dado cuenta que hay algunos aparte en los que el Señor Jesús, cuando se refiere a los discípulos y quería enseñar algo importante, le decía, habéis oído así, pero yo digo esto. Habéis aprendido así, pero yo os enseño esto. Y estamos encontrando a un Jesús que no está tan en sintonía con la forma en que los religiosos estaban llevando su manera de vivir la vida y de vivir su fe. De hecho, en Marcos encontramos a un Jesús que dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ellos están enseñando correctamente porque no hay cómo pelear con lo que ya está escrito, la Torá. Pero hagan lo que dice la Escritura, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan pesadas cargas, pero no llevan una vida de santidad a Dios. Estas fueron las dos citas con que iniciamos nuestra introducción en la serie Conociendo a Dios, el conocimiento del Dios Santo. Y encontramos que para poder nosotros ubicar en un esquema mental quién es Dios, hemos tomado una falsa referencia. Y yo colocaba unos ejemplos, y yo fui el que comencé. Es que el Señor para mí es como el Dios, como el sol que me alumbra cada mañana, como la cobija cuando tengo frío, como el alimento cuando tengo hambre, como la lluvia en un día caluroso, como el viento en una tarde fresca. Y empezamos a comparar a Dios con imágenes creadas por Dios y tratamos de representar en nosotros al Señor como si fuera eso. Dios no es como una cobija. Dios no es como un sol.
El Señor no es como un plato de comida, porque nuestra limitada capacidad de entender y comprender quién es Dios nos lleva a nosotros a comparar a Dios con cosas creadas. Y no podemos, partiendo de allí, tenemos un grave error para tratar de relacionarnos con Dios. ¿Es una persona? Es una persona, indiscutiblemente. Por ahí, como que empezamos a corregirnos algo. Pero no tratamos a Dios como persona, sino que muchas veces tratamos a Dios como parte de nuestra imaginación, y ahí es donde empezamos a torcer las escrituras. El escritor y pastor A.W. Tozer escribió algo que quiero repetir. Dice: los que no te conocen, que te invoquen como otro distinto al que eres, y así no te adorarán a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, él ya ahora pide a Dios en esta oración, dice: ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Tremenda oración. Pregunto yo, ¿estamos orando de esta forma? ¿Estamos orando para que el Señor se revele a nosotros tal como Él es? ¿O seguimos el rudimento, la costumbre y la tradición de cómo incluso a veces nos enseñaron cómo era Dios? Y es lo que esta serie busca romper en medio de la iglesia de Cristo Jesús. No podemos vivir adorando a una imagen irreal de un Dios irreal que no es el que creemos que estamos adorando. No puedes comparar con a un Dios de tu imaginación con el Dios de la Escritura. Alguien me decía, no, ¿para qué estudiar teología? Eso te volverá loco. Si no estudiamos la Escritura, no vamos a conocer al verdadero Dios. Y será muy fácil adaptar a nuestra mente cualquier cosa que podamos decir y tomar de la Escritura lo que, entre comillas, nos conviene para ubicarnos en medio de la historia. Pero no funciona de esta forma, hermano. Por eso hay palabras tales como: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso hay palabras que dicen: aquel día ellos se presentarán y me dirán, en tu nombre hicimos, y el Señor que dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque se ha querido conocer a Dios de acuerdo a sus propias capacidades, de acuerdo a su propia imaginación. Y tal cosa en la mente no es más que un ídolo. No es más que un ídolo. Un ídolo es idolatría. Idolatría que gira en torno a nosotros mismos, alrededor de nosotros. Mi Dios me conoce, yo sé cómo es mi Dios. Él sabe cómo soy yo. Él me entiende. Él sabe que soy carne, que la carne es débil. ¿Para qué me hizo hombre? ¿O para qué me hizo mujer? ¿Para qué me puso genitales? ¿Para qué puso esto? ¿Para qué creó la manzana? ¿Para qué? Empezamos en una disertación mental en cuanto a quién es Dios, la forma que Dios debe comportarse y quién lo manda a hacer así. Y necesitamos aterrizar, hermanos, porque no es cierto todas estas ideas mentales que tenemos de Dios. Para esto quiero comenzar el tema con la cita que dejamos la vez anterior. El Salmo 50, 21 dice lo siguiente. Yo le quiero sugerir de ahora en adelante algo para voy a hacer la pregunta, a ver. ¿A usted le gustaría conocer más profundamente al Señor? Le voy a hacer una sugerencia de aquí en adelante. Traiga Biblia. Traiga Biblia. ¿A cuántos? Bueno, si pregunto cuánto le gusta leer, me van a mentir muchos. Voy a preguntar a cuántos tienen dificultad para leer. ¿Todos son lectores así espectaculares? ¡Wow! Impresionante.
Uy, los respeto, hermanos. Aparte de lectores quizás mentirosos. Lo que Dios dejó para que lo conocieras no fue un tal llamado profeta o autodenominado apóstol. Lo que Dios dejó para que tú conocieras al Señor fue un libro. Fue su palabra. No es lo que yo pueda decirte aquí. Dios no me trajo aquí para que tú conocieras a Dios. Dios me trajo a este lugar para encender solo una chispa de que tengas conciencia de algunas cosas para que inicies tu verdadero camino para conocer al Señor. El que tú conozcas a Dios no es mi responsabilidad. El que tú profundices en Dios no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicar la palabra, que haga lo que tiene que hacer la palabra y tú tomarás decisiones en cuanto a qué haces con el mensaje recibido. Hasta ahí llegó mi intervención. Mire lo que dice el Salmo 50, 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Esta escritura está hablando directamente al corazón del hombre, recordándole que no puedes en tu mente, de acuerdo a tu pensamiento, fabricar un Dios de acuerdo como tú eres. Y él lo dice claramente, estas cosas has hecho. Señor te ha visto y yo he guardado silencio. Señor te ha permitido hacer eso, pero no es que sea su voluntad. Pensaste que yo era tal como tú, te equivocas. ¿Has escuchado esto alguna vez? Yo sigo a Dios a mi manera. No es que tú lo buscas a esa manera y yo lo busco a la mía. Respeta. Y nos ofendemos. No es que el pastor viene y él sabe lo que yo hago con Dios. Es que yo no lo sé, pero yo te veo. No estoy aquí como juez, pero cuando predico la palabra, ejerzo labor profética de anunciar lo que está escrito para confrontar al pueblo, la iglesia del Señor, cuando se quiere desviar por sus caminos. ¿Qué sabe usted si yo oro, pastor? ¿Acaso usted duerme conmigo? Yo he escuchado todo esto. ¿Qué sabe usted si yo leo o no? Y no le voy a decir cuántos libros me he leído este año, ni me diga. Bueno, este año o el año pasado, en cualquier momento de la vida. Y vivimos de esta forma, defendiéndonos de algo cuando tenemos todas las pruebas en nuestra contra. Y dice el Señor, yo he guardado silencio, pensaste que yo era tal como tú, pero te voy a reprender, delante de tus ojos expondré tus delitos. ¿Los delitos de quién? Tuyos y míos. Tuyos y míos. El pastor yo no sé qué le pasa, no es el pastor. No es el predicador, no es el que habla proféticamente la escritura, no es el que enseña, no es el maestro. No. Es la realidad de nuestra vida y lo que conocemos de Dios. En realidad esto debe constituir una seria afrenta para Dios. El Dios que está delante de los querubines, que todo el tiempo está diciendo, santo, santo, santo. ¿Cuántas veces es santo Dios? 3 veces. Infinitamente santo. Entonces es como si aquí mira lo que dice acá, yo he guardado silencio y tú pensabas que yo era como tú, pero te voy a reprender y te voy a enseñar algunas cosas y voy a mostrar delante de ti tus propios errores y delitos. Es como si yo fuera, en nombre, vamos a agarrar hoy aquí a mi amigo Carlos, a la tienda. Oye, mandó a decir Carlos que le mandes 10 libras de arroz, 10 de carne, hortalizas, frutas y verduras y 2 gaseosas de las más grandes que tenga. Y cuando viene el tendero le pregunta a Carlos,
Recuerda que tiene que pagarme lo que mandó a buscar con el pastor Ahmed. Si yo no lo he mandado. La misma situación ocurre cuando hablamos de Dios y Él no ha dicho. Cuando nos referimos a Dios y Él no ha hecho. Cuando creemos que Dios actúa de cierta forma y no actúa de esa manera. Fallamos, hermanos. No, el Señor lo tiene que perdonar. El Señor lo tiene que ¿qué? No hablamos así. No, el Señor lo perdona. Todos esos pecados el Señor se los va a perdonar. Se los va a perdonar si hace lo que Dios manda para perdonar pecados. ¿Y qué se necesita para perdonar pecados? Arrepentimiento. Pero cuando hablamos de arrepentimiento en nuestras congregaciones, tenemos problemas. Houston, poseemos problemas. ¿Por qué? Porque no hay quien confronte con la Escritura para recordarnos que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a perecer. Vamos a cambiar de rumbo. Si le pregunto a toda esta multitud que está aquí, ¿cuántos van al cielo? Seguramente todos dirían, yo voy. Espero que sí. Yo espero que sí. Uno no puede estar seguro de la salvación de otro, porque no conoce el corazón del hombre, que dice que es perverso, engañoso, más que todas las cosas. Nuestra comunión con Dios, nuestra manera de vivir, y hay algo que no te va a gustar que te voy a decir hoy: obedecer al Señor, sujetarse al Señor, adorarle, servirle, alabarle a Él. No es que yo adoro al Señor así. ¿Tú por qué te tienes que meter? Así es que yo lo adoro a Él. Y listo, no nos metemos. Es tu forma de agradar al Señor. Pero yo hago una pregunta ahora. ¿Está Dios obligado a recibir tu ofrenda? Esto es lo que tengo. He escuchado gente que ha dicho alguna vez que den gracias que di para ayudar para tal cosa en el templo. Den gracias. ¿Está Dios obligado a aceptar tu ofrenda? Te voy a empezar de por ahí. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Hubo una que aceptó, pero hubo otra que ni le importó. Dice, no miró con agrado la ofrenda de Caín. Pero no dice solo la ofrenda, ni a Caín ni a su ofrenda. Por la actitud que aquel llevaba y pretendía que Dios aceptara su ofrenda. Cuando usted saca del bolsillo, den gracias que doy algo para ayudar al sostenimiento de la obra, ¿está Dios obligado a aceptar tu ofrenda? No. ¿Qué dice la palabra acerca de a quien ama al Señor? Porque algunos han cambiado el término y dicen bendice. Porque la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Si nos vamos aún otra vez al Antiguo Testamento, dice la palabra que cada año se ofrecía un holocausto por parte del sacerdote, que iba con arnés y con una pila de cosas, campanitas, y amarrado con una pita entraba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio del animal que iba a inmolar. ¿Por qué cree usted que iba amarrado y con campanitas? Porque si las campanitas dejaban de sonar, los que estaban allá afuera decían, poseemos problemas, dejaron de sonar las campanitas. Las campanitas solo sonaban cuando el sacerdote estaba caminando. Tin, 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 tin. Cuando dejaba de sonar la campanita, todos volteaban y ponían la oreja. Tin, tin, no, está vivo. Pero si aquel sacerdote ofrecía la ofrenda y el Señor no la aceptaba, ¿qué cree que pasaba con ese sacerdote? Moría. Y al morir, vamos a recogerlo como hacemos aquí. ¡Ay, le dio un yello a esta persona! ¡Vamos a cargarlo!
Nada, hermano. Pasaba lo mismo que le pasó a Usa cuando iba con David. Que extendió su mano al arca y tocó el arca y para abajo también. La cuerda con que era amarrado la usaban para jalar al muerto, y ese año era un año de luto, de dolor, de baja cosecha y de tristeza, porque el Señor no había aceptado la ofrenda. Pero ¿qué creemos? Él tiene que aceptar. Esto es lo que tengo, eso es lo que tienes. No, den gracias que me conecto a la transmisión. Allá están diciendo que nos congreguemos, pero den gracias que yo le doy like a las cosas de la iglesia. El Señor no vino por like. El Señor vino por tu alma. Y si tú quieres quedarte, será tu decisión. Será tu decisión, hermano. Entonces mantengámonos alerta. No vaya a ser que en nuestro orgullo aceptemos la noción errónea de que la idolatría solo consiste en doblar la rodilla ante objetos inertes, ante el palo, ante el yeso, ante lo que tú quieras. La idolatría mucho más profunda y en la que no nos damos cuenta muchas veces está también en el corazón y en la mente de aquel que se hace llamar iglesia y cristiano, pero que tiene en su mente un ídolo y no a Dios. Un ídolo y no a Dios. La esencia de la idolatría, dice Tozer, consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que no son dignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente donde no se haya producido ningún acto abierto de adoración, sin postrarse. Solamente acá es que mi Dios es así. Es que Dios es así. ¿Usted ha escuchado a alguien que dice, no, Dios tiene que sanarlo? Dios tiene que ¿qué? Que sanarlo. Clama misericordia, ruega al Señor, pide su providencia, ruega su provisión, pero Él no tiene que nada. Este año me tiene que ir bien, Dios me tiene que ayudar. ¿Por qué te tiene que ayudar? Pregunto ahora, ¿está Dios en la obligación de perdonar tus pecados? Voy atezando la tuerca un poquito más, voy a atezar más. ¿Dios está obligado a perdonar tus pecados? Silencio sospechoso. Dios no está obligado a perdonar tus pecados, los perdona por misericordia. Y te voy a recordar por qué perdona tus pecados. Si yo le dijera, esto causó consternación en un momento aquí en Generación de Fe, que Dios no pasó por alto tus pecados, Dios no perdonó tus pecados. ¿Qué es perdonar? Quitar la culpa. Dios lo que hizo fue trasladarle la culpa a otro. Trasladar junto con la culpa el castigo a otro. Y no fuimos nosotros con nuestros pecados, ni los romanos, como algunos dicen, los que pusimos al Señor en la cruz. El mismo Padre colocó a su Hijo para salvar la humanidad. Ay, pero Dios no es tan malo. ¿Tú no has escuchado eso? Dios no es tan malo. No. Dios es profundamente bueno. Pero el concepto de maldad que tú tienes en tu mente es una cosa y el concepto de bondad que tiene Dios en la de Él es otro. Y empezamos a tener cortocircuitos con estas enseñanzas. Porque a lo que tú dices malo, muchas veces Dios dijo a un profeta, necesito que me levantes, te levantes una hembrita en el burdel que está allá. ¿Será que está bien que vayamos nosotros a un burdel a buscar a la hembrita? Para nosotros es malo, pero tomó al profeta Oseas. ¿Usted quiere saber dónde está esto? Esto está en la Biblia. Tomó al profeta Oseas y le dijo, ve allá y busca una prostituta. Y no solamente búscala, cásate con ella. Y no solamente cásate con ella, ten hijos con ella.
Porque le voy a mostrar a mi pueblo que como una prostituta se comporta. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? Que cuando él se casó con ella y tuvo hijos, ella volvió a engañarlo. Y otra vez se fue al prostíbulo. Ese Dios sí es malo, ¿verdad? No, es que tu concepto de bondad y de maldad es diferente. Vaya donde el vecino y levántelo a palo y sáquelo de su casa. Y dígale que aquí te mandó el Señor y que tú vienes a tomar posesión de ella. ¿Acaso eso no fue lo que hicieron? ¿Invadieron? ¿Sí o no, Armandito? Vayan a Canaán, esa tierra de ustedes. No, pero es que hay ahí gigantes. No me importa, yo te mando que vayas allá. ¿Y sabe qué pasó con los que dijeron, no, que está muy grande? Todos murieron en el desierto y solamente Caleb y Josué pasaron aquella tierra. El concepto que tú tienes de bueno y de malo es completamente distinto. ¿Qué te sostiene a ti en la iglesia del Señor, hermano? ¿Tu conocimiento de Dios? Si crees que es el conocimiento que tienes de Dios, yo creo que estamos bien down, bajo. Porque no conocemos a Dios. Y sabe una cosa, todo lo que Dios hace está bien hecho. Es bueno. Entonces si usted es de los que dice, bueno, entonces yo ahora me voy para el prostíbulo. Bueno, entonces yo ahora me voy para donde el vecino lo levanto a palo y lo saco de su casa y le invado. ¿Te lo mandó Dios? No, es malo. ¿Quieres conocer el concepto 2022 que tengo del pecado? Todo aquello que no es la voluntad de Dios. Ni siquiera tiene que ver con bien y con mal. Toma a tu hijo, llévalo y sacrifícalo. ¿Le dijo a quién? Abraham. Toma a tu Isaac ahora, a tu muchacho, lleve y dale. Mátalo. Y cuando lo va a matar, ¿qué concepto hoy tenemos nosotros de una cosa como esta? Los niños no se pueden ni reprender ya porque lo demanda uno en el bienestar familiar. Es malo, no se pueden regañar ahora los chicos. Uno mío tiene 23 y el otro tiene 17. Y tienen que aprender con respecto a la escritura. Que tenemos lucha, por supuesto. La rebeldía está en el corazón del muchacho. Tengo que corregirlo. Así ellos sean más fuertes que yo, sepan más que yo y sean más inteligentes que yo. De acuerdo a la palabra, tengo que reprenderles. Si yo me adecuo a cómo se crían los hijos, de acuerdo a este tiempo y esta gente que quiere gobernar el mundo o que gobierna este mundo, este sistema, ¿dónde vamos a parar? Sin respeto, sin amor, sin nada, sin amor a Dios, sin temor del Señor, sin temor a Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo vamos con la cita de Oseas. Mire lo que pasó de acuerdo al profeta Oseas. Oseas capítulo 4, verso 1 dice lo siguiente. Usted va a encontrar en esta cita ciertos puntos importantes. Escúchela primero completa, dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Pregunto, eso fue en el tiempo de Oseas, ¿y en el tiempo de hoy? Vamos por parte. Oíd palabra de Jehová. Pregunto, ¿hoy en las congregaciones hablan palabra de Jehová? Algunas. Pero muchas están hablando palabras, pensamientos, sueños, visiones de hombres. Y con esto quieren arrastrar a la iglesia de Cristo a vivir según esos pensamientos, visiones y sueños de hombre. Nos ha costado en generación de fe, realmente. Esto debía estar atiborrado de gente. Pero por supuesto que hay personas que sí quieren oír palabra de Jehová.
Y hay la oportunidad en el Señor. Dice, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Es o no es verdad? Él está diciendo, oigan palabras del Señor. ¿Por qué? Porque hay pelea, hay una lucha. El Señor está enervado, está hastiado, está enojado. Hay ira del Señor. ¿Hay amor, pastor? También hay amor. Pero cuando somos enemigos de Dios, lo único que podemos esperar de Él es condenación. Por eso ofrece a su Hijo como el arca, como la de Noé, para salvación de nuestras almas y de nuestras familias. Jehová contiende con los moradores de la tierra. Pero ¿qué le está diciendo a ellos? A los de Israel, a su pueblo. Oigan palabra de Jehová. La gente no quiere palabra de Jehová. La gente quiere, dime el futuro, profetízame, muestra, ¿qué me muestra el Señor? Para ver, muéstreme, pastor, qué es lo que Dios dice de mí. Cuando a mí me dicen así, que eres un pecador y que necesitas arrepentirte. Ay, no, pero otra cosa, eso ya lo sabía. Que eres un pecador que ya lo sabía. Otra cosa, pastor. Oíd palabra de Jehová. Y dice, porque no hay verdad. Hoy todos son impolutos, ¿verdad? Hoy todos dicen la verdad cuando predican. Hoy todos dicen la verdad cuando salen de los templos de haber escuchado el mensaje. Van y dicen la verdad. ¿Eso es verdad? Pues yo creo que no. Para poder vivir en verdad, ya está una orden dada. ¿Cuál es esa orden? Oíd palabra de Jehová. ¿Quieres hablar verdad? Oye palabra de Jehová. ¿Quieres hablar verdad? Habla palabra de Jehová. Y dice entonces, no hay verdad ni misericordia. ¿Hay misericordia en esta tierra? Algunos tienen por allá rasgos del Señor y algunos son misericordiosos, pero el común denominador de esta sociedad es que es inmisericordia. Ven a marido y mujer peleando y en vez de ir a evitar que haya una tragedia, ¿qué es lo que hacen? Saca el celular y empieza a grabar para ganar like en redes sociales. ¿Qué dice el Señor? No hay verdad, no hay misericordia. Y lo último que dice que es, ni conocimiento de Dios. ¿Por qué no hay verdad? Vamos hacia atrás. ¿Por qué no hay misericordia? Porque no hay palabra ni conocimiento de Dios. ¿Por qué no hay verdad? Porque no oyen palabra y no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué hay maldad en la tierra? Porque no oyen palabra del Señor y porque no conocen a Dios. ¿Sabe por qué pecamos tan deliberadamente? Porque desconocemos, o sea, somos ignorantes de quién es Dios. Si usted y yo conociéramos realmente a Dios, nos diera miedo pecar, terror pecar. Un Dios que es capaz de abrir la tierra y tragarse toda una familia con chivo, vaca, perro, todo se lo llevaba ahí. Bueno, perros no, porque no habitaban en medio de los israelitas. Pero abrir la tierra y tragarse a toda una familia, desde el más viejo hasta el más joven, con todo lo que tiene, deberíamos tener temor al Señor, por lo menos por ese tipo de actos. Pero ¿sabe cuál es el verdadero temor que el Señor busca? El temor reverencial. Desagrado a Dios. Temo a mi Señor. No quiero desagradarle. Esto no es de Dios. No actúes de esa forma. Detente. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Y la cita que sigue es Oseas capítulo 4, verso 6. Dice lo que la gente repite y repite y no comprende. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ah, no, pastor, eso quiere decir fue que no fueron a la universidad. Ah, no, es que el colegio donde estudiaron era malo. No, le faltó conocimiento del Dios Altísimo.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pregunto, ¿quién está dando este mensaje? Bueno, el autor del mensaje es el Señor. Pero ¿quién promulga este mensaje? El profeta Osea. O sea que no faltaba profeta. Había quien anunciara lo que Dios pensaba. Había quien anunciara lo que Dios dijera. ¿Cuánto más tú y yo, aquellos tenían la Torá y se estaban escribiendo los libros proféticos? Las profecías estaban siendo escritas por los escribas, valga la redundancia, y encontramos que ellos iban guiándose a través de esto. Pero si ellos fueron destruidos porque les faltó conocimiento, teniendo los profetas ahí en vivo y en directo, ahora imagínense usted y yo con el canon bíblico completo. Toda la verdad de Dios en un solo libro. Ay, pastor, me está predicando como terrorista. No. La verdad de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, la Torá, las santas escrituras, la ley. También yo me voy a olvidar de tus hijos, me olvidaré de tus hijos. Y tenemos que vivir nosotros con esta palabra como si fuera un presente. Y presente por los dos sentidos de presente. El actual y presente como regalo. Como regalo, hermanos. El apóstol Pablo lo enseña de esta forma. Romanos capítulo 1, verso 21 dice. Romanos capítulo 1, verso 21 lo dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Me voy a detener ahí. Aquí hay algo muy triste. Yo no sé si usted lo alcanza a notar. A quien el apóstol Pablo le está hablando eran personas que conocían a Dios. No eran cualquiera. Y esta carta no está dirigida al mundo, al sistema, a los no creyentes. Esta carta está dirigida a la iglesia que está en Roma. O sea, esto no es para el mundo. Mire, la Biblia no es para el mundo. La Biblia no es para el mundo. La Biblia es para los creyentes. El mundo desprecia la Biblia. Quienes deberían amar las Santas Escrituras somos nosotros los que decimos ser creyentes en el Señor. Y la Escritura lo dice, mira, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué? En sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en su razonamiento. Vamos a poner un ejemplo de ese envanecimiento de esos razonamientos. Yo soy el apóstol. Lo que yo digo es la voz de Dios. Bueno, la voz de Dios no es lo que dice el apóstol de hoy, entre comillas. La voz de Dios es lo que dice la Escritura. No otra cosa. Es que tuvo una visión. Eso es lo que Dios manda. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros, nuevas visiones. ¿Acaso? Mire, quiero enseñar algo especial esta mañana una vez más. Ya lo he dicho antes. Dios tiene unos atributos. Recuérdenme algunos atributos de Dios. Omnisciente, que todo lo conoce. Omnipotente, todopoderoso, soberano, eterno, santo, fiel. Dios es falible, o sea que Dios falla. Dios es infalible. A Dios le falta algo para completarse. Dios es suficiente. Dios es inmutable, infinito, bondadoso, verdadero, soberano, santo, sabio.
Todos los atributos que tiene Dios, lo tiene su palabra. Todos. Y esto de que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, es que sacan texto fuera del contexto para crear el pretexto, o toman sus sueños, sus visiones, sus opiniones para vivir de acuerdo a su propia voluntad y no a la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué le digo yo que tenga cuidado con esos profetas que hablan? Ay, pastor, entonces no hay profetas. Oye, hermano, yo cuando veo que alguien está diciendo profecías y que no están en la Escritura, me reservo el derecho de dudar. Y le motivo a que haga esto, así lo hiciera yo. ¿Sabe por qué? Porque para quien no lee suficiente la Escritura, busca otros medios que le hablen y le muestren a Dios, no sé qué Dios. Pero para quien le es suficiente uno de los atributos de Dios, la Escritura, encontrará todo lo que necesita que Dios quería que usted supiera, por lo cual te dejó escrita la palabra para que vivas de acuerdo a eso. Todo lo que algún profeta diga que no sea conforme a la palabra escrita, la Biblia, es falso. Absolutamente todo. Puede tener buenos deseos. Y es que yo no entiendo. ¿Por qué si yo tengo un buen deseo, vamos a decir para Armandito, yo para qué tengo que decir te profetizo? Te profetizo que cuando llegue esa gaira ahora vas a tener, o sea, yo puedo decir esto de una manera distinta porque es mi deseo sano. Armando, yo le pido a Dios que cuando llegues a tu casa tengas la mente clara. Le ruego al Señor que en tu vida haya todo lo que necesitas para poder seguir adelante con tu hogar y con tu matrimonio. Linet, yo le pido al Señor que en el viaje que vas a hacer no te falte nada y que el Señor pueda guiarte por su camino y que te pueda dar lo que tú necesitas para ese viaje y tus hijos y que sean protegidos. Es mi oración para Dios. Oye, eso es completamente distinto. Yo profetizo que el viaje te irá bien. O sea, hermano, tergiversamos absolutamente todo. ¿Qué dice? Sino que es que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tenemos formas distintas de acercarnos al Señor. Yo puedo comprender eso. Pero solo a una le agrada. Y mi Biblia dice que Él al altivo lo mira de lejos y al humilde lo abraza y lo tiene ahí y hasta lo pechicha, hermano. Qué pechiche del Señor con nosotros todos estos días. Qué Dios tan poderoso mostró hasta en nuestro carrito mostró su amor. Se nos dañó el carro saliendo de nuestras vacaciones con 700 kilómetros por recorrer y se nos daña el carro a 80 kilómetros más o menos. ¿Cuánto hay hasta Palomino, Seba? 90 kilómetros y ya se nos había dañado el carro. Entonces, claro, el pastor Amé, como es el pastor Amé, yo me llevé el saco, me lo puse y dije, reprendo todo espíritu de daño mecánico. ¿Para qué? ¿Sabe qué hice? Bueno, Señor, si hasta aquí es el viaje, que se haga tu voluntad. Yo quiero seguir para adelante. Te suplico, si es tu voluntad, ayúdanos para que el carrito se componga. En ese pueblo solamente habían 2 mecánicos. No sabía dónde quedaba la casa, me dijeron, ahí a la vuelta. No estoy hablando Biblia, ojo, anécdota. Llegamos aquí a la vuelta por aquí, pues llegamos. Manito, el mecánico tal, él no está, él está haciendo un trabajo por allá en la Alta Guajira. Y aquí no hay otro mecánico. Sí, aquí en el pueblo hay 2. ¿Y dónde vive el otro? Aquí también. ¿Y dónde está?
No, él está haciendo un trabajo ahora para allá, para Santa Marta. Y yo, ay, Dios mío. Los dos mecánicos del pueblo viven en la misma casa y ninguno de los dos estaba. Y un señor que nos escuchó hablando dijo, mira, allá hay un señor en la entrada que él también, él sabe, él es mecánico, pero bueno, ahí está usted la tienda. Bueno, llegue ahí, pregunte por tal. Y llegamos a la tienda. Estoy ocupado ahora, yo no lo puedo atender ahora. Yo, hermano, vea, estamos de vacaciones y queremos seguir para adelante, pero es posible que esto sea algo leve. Yo de todas maneras voy a abrir el carro para que usted escuche para ver qué es lo que está pasando acá. Y yo abrí el carro y el tipo por ahí ocupado, sudando. Y yo prendo el carro prende y se apaga otra vez. Y el tipo suelta lo que estaba haciendo allá y viene aquí. Afloja una tuerca, quitó una tapa, la tapa del carburador, puso la mano y me dijo, préndelo. Y claro, yo fui allá con el saco puesto ya. Rayos y centellas, fuera todo espíritu. No, yo dije, ay Dios mío, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Préndalo y no acelere ni haga nada. Prendo el carro, le doy inyección, taquiti. Prende el carro, él movió lo que movió allá. Y el carro dice que ¡pum! Tápelo, un sucio en el carburador. Dele para adelante, no pasa nada. ¿Qué diferencia? ¿Qué pasa cuando una cosa como esto, cuando yo le cuento algo como esto? ¿Qué dice usted cuando yo le cuento un testimonio como esto? ¿Qué dice usted? Gloria a Dios. Tan diferente como ponerse el saco y decir, por el poder de Grayskull, ya tengo el poder, la unción que saca a demonios mecánicos, en el nombre de Jesús, metiendo hasta al Señor ahí para que arregle carro. Tu misericordia, Señor, tu mano, tu providencia. Todo el resto es envanecimiento. No tengo una profecía para el carro para que se repare, pero tengo un Dios al que puedo clamar y que si es su voluntad, Él hará conmigo y con mi familia lo que Él quiera. Y luego de esos 90, no, llegamos hasta allá sí, de haber recorrido 90 y creíamos que nos íbamos a quedar en 90, le sumamos 600 y pico de kilómetros más al paseo. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Por qué? Porque puede. ¿Por qué? Porque fue su voluntad. Sin necesidad de recurrir a envanecer el corazón. ¿Qué hubiera pasado si yo había cogido el saco y le hubiera pegado 3 sacazos al carro para decir que proféticamente yo lo estaba arreglando y que hubiera funcionado? ¿Cuándo te ibas de vacaciones, Carlos? Yo te lo presto. Esas cosas pasan. Pastor, me voy de vacaciones, le voy a pedir un favor. ¿Qué será, mijo? Présteme el saco. Le das 3, no le des más de 3 porque te puedes meter en problemas. Te queda turbo. No, hermano. Conozcamos al Señor en su inmenso amor y profundidad de bendecir nuestras vidas. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿De qué? De la universidad. No, del Señor, de su voluntad. Y miren lo que dice acá la Escritura. Se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser ¿qué? Es lo que le estoy diciendo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué dice lo que sigue? Cambiaron. Versículo 23, por favor. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, muchos hoy creen que el pastor de la congregación es el que tiene el don de hacer milagros y que por su palabra es que las cosas van a mejorar en su hogar y en su familia. A mí no me conviene decirle esto. ¿Sabe por qué?
Porque entonces usted no me va a necesitar a mí, va a necesitar nada más a Dios. Es lo que quiero que ocurra. Que usted dependa de Dios. Ni siquiera de un esposo, de un marido, o de una esposa, o del dinero, o de absolutamente nada. Dependa plena y absolutamente del Señor. Porque estos hombres, los que se fueron envaneciendo y a los que se le entenebreció el corazón, ¿qué hicieron luego? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Yo le digo algo, todo hombre es corruptible. Todo. De pronto pensará usted allá en el corazón, ay, ¿por qué no se mete usted allá? Me meto, yo también. Todos somos corruptibles. Todos estamos expuestos a caer en la corrupción más inmunda de este mundo. Todos, absolutamente todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero ¿sabe una cosa? Eso no solamente pasó en Romanos, Nuevo Testamento, también pasó en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 6, verso 7. Desde por allá viene el cuento. Génesis capítulo 6, verso 7 dice lo siguiente. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Estamos hablando de los tiempos de Noé. Los voy a borrar de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Antes de continuar, quiero aclarar el término arrepiento. Arrepiento ahí es transliterada, o sea, como lo entendemos nosotros acá, es completamente distinto a la intención cuando se escribe en el hebreo. Esta palabra arrepiento tiene que ver es con dolor. Tú no dices que qué dolor, yo no sé para qué dejé eso ahí. Es la misma forma en cuando uno dice, me arrepiento de haber dejado eso ahí. Está hablando no de que el Señor se contradiga con aquella palabra que dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Tiene un sentido diferente. El sentido es, me pesa, me duele, me lamento que esto sea de esta forma. ¿Qué decía en Romanos capítulo 1, verso 23? Cambiaron, vamos allá nuevamente por favor, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de qué? Hombre, aves, cuadrúpedos o bestias y reptiles. Ahora vámonos a Génesis capítulo 6, verso 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y a las aves del cielo. La tendencia de nosotros es tratar de quitar a Dios del trono que tiene, para poner ahí aves, reptiles, bestias y hombres. La creación tratando de poner como Dios lo creado para apartar al Dios creador por una sola razón: corazones entenebrecidos, corazones y mentes que no conocen a Dios. No conocemos al Señor. Y cuando vayamos a su gloria eterna, estaremos eternamente aprendiendo de su sabiduría, porque su sabiduría es inagotable. El hombre más erudito, más ilustrado, más solemnemente educado,
llegará al cielo y tendrá no una, sino eternamente preguntas que hacerle al Dios infinito de sabiduría. Le pregunto una cosa. ¿Conoce usted a Dios o cree que le falta? Vamos paso a paso. A partir de la próxima semana empezaremos a conocer pequeños espacios, a compartir pequeños espacios en donde conoceremos de sus atributos. Conocer a Dios. Ay, pastor, ya yo oí eso en la reunión de jóvenes. Vamos a profundizar en los atributos de Dios para no cometer el error de hacernos una imagen de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, a nuestra imagen y semejanza, y no poner de verdad al Dios verdadero. Vamos a acabar con esta ignorancia que nos lleva a nosotros a vivir muchas veces como vivimos, por no temer a Dios y vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Te pido que te coloques en pie, por favor. Las ideas equivocadas sobre Dios no son solo la fuente de las que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría. Esas ideas mismas son idolátricas. Nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en que aparecen. A.W. Tozer. La larga historia de Israel demuestra esto con suficiente claridad. Y la historia de la iglesia lo confirma, que es lo peor. Si no sabemos a quién servimos, a quién adoramos, le aseguro que es muy fácil perdernos. Pero si tenemos claridad de quién es el Dios al cual nos estamos rindiendo, nuestra vida será completamente diferente y la forma de vivir nuestro cristianismo será de acuerdo a la voluntad de Dios e impactante para nuestras vidas. Quiero terminar en cuanto a la parte doctrinal diciendo esto. ¿Escuchó usted en el Antiguo Testamento cuando los profetas oraban? Decían cosas como esta: que quede claro que hemos hecho esto por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí lo ha escuchado? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hizo esto. Oramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque en el camino de Abraham, en aquella tierra, hubo una bifurcación muy fuerte. Y eso llevó a vivir lo que hoy conocemos como el Islam. ¿De dónde salió el Islam? De un hijo de Abraham, llamado ¿cómo? Ismael. De la línea de los ismaelitas vino el Islam. Pero cuando se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hay claridad a cuál es el Dios que se está siguiendo. Y se menciona de esta forma, ¿para qué? Para que no hubiera duda en medio de todos los que estaban a cuál Dios era que estaban sirviendo. Tú y yo necesitamos saber a qué Dios servimos. Vamos a orar al Señor. Gracias por amarnos, Señor. Aquí estamos para ti. Padre, gracias por tu palabra, por lo que has hecho. Suplicamos tu favor, Señor. Permítenos conocerte cada día más, porque es tan necesario para la iglesia tener un alto concepto tuyo. Porque cuando ese concepto declina, la iglesia con su adoración y sus normas morales declinan juntamente con él.